Buenas tardes a todas y a todos. Estamos hoy aquí con Berenice Seleita, fundadora de Nomadesc, Asociación para la Investigación y la Acción Social. Buenas tardes, Berenice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo empezó usted todo el trabajo como defensora de derechos humanos. Bueno, esa es una larga historia, pero inicié en el año 1985, justo cuando entré al externado de Colombia y sucedió el caso del Palacio de Justicia. El profesor que nos dictaba instituciones políticas era Eduardo Umaña Mendoza, un pionero de la defensa de derechos humanos en Colombia, y con él aprendimos pues qué era la realidad de Colombia y qué era lo que había pasado en el Palacio de Justicia y qué sucedía pues en todas las regiones del país. Y así poco a poco fuimos conformando un equipo de investigación con él, yendo a las regiones, estudiando qué era lo que pasaba, haciendo un trabajo de investigación profundo al que llamamos dossier analítico de derechos humanos en Colombia. Y cuéntanos sobre Nomadesc, ¿cómo se creó? Bueno, Nomadesc se creó en el año 1999. Era un año profundamente difícil en la realidad de violación de derechos humanos en Colombia. Lo primero que hicimos fue colocarle el nombre, y el nombre tiene un sentido filosófico importante en la realidad de Colombia. Es nómada, de ser trashumante, de ir de un lugar a otro, como le ha pasado a todas nuestras comunidades que han sido desplazadas violentamente de sus territorios y despojadas de lo que les pertenece, y han sido despojadas porque han luchado por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Entonces es la conjugación de esas dos palabras, nómada y dex, de derechos económicos, sociales y culturales. Nos gustaría también, si pudiera compartir con nosotros un ejemplo dentro del trabajo de Nomadesc, dentro de esa lucha de violaciones por derechos humanos por intereses económicos. Pues ejemplos hay bastantes, pero creo que uno de los más importantes y trascendentales para Nomadesc fue justamente evidenciar que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se violan en muchas partes del país. En particular por dos cosas, porque desde hace muchas décadas se ha perseguido la privatización de todas las empresas públicas, y en el caso de Nomadesc tuvo pues el honor de conocer la lucha de Sintra en Cali, que es un sindicato de las empresas públicas en Cali, y allí con los trabajadores afiliados a Sintra en Cali, con las comunidades, durante varios años, que fue finales de la década de los 90, comienzos del 2000, trabajamos conjuntamente con ellos, uno para evidenciar que habían unas causas estructurales por las cuales se quería privatizar la empresa, que estaban relacionadas con la violación de derechos civiles y políticos y la violación de los DESCA en relación con esta empresa. Esa lucha, que duró muchos años, ha logrado hasta hoy mantener una empresa que pudo haber sido privatizada en manos de los trabajadores y del Estado. Obviamente fueron muchos años de detenciones arbitrarias, intentos de desaparición forzada, el año en que se creó la Operación Dragón, que fue el 2004, donde se intentó un plan de exterminio contra defensores de derechos humanos, líderes sindicales, opositores políticos. Entonces creo que ese caso para Nomadesc es importante, porque Nomadesc como que abre su acompañamiento a comunidades, en este caso obreros colombianos, a través del sindicato de Sintra en Cali. Bueno, usted es mujer defensora y eso no es sencillo. Entonces, igual nos puede compartir algún reto que se encuentra en el trabajo diario que usted hace. Sí, es complejo, o sea, ser defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos en Colombia es de alguna manera vivir en riesgo permanente.
y vivir en riesgo permanente porque los defensores de derechos humanos históricamente han trabajado por la verdad, por la justicia, por las garantías de no repetición de crímenes de lesa humanidad que cometen personas muy poderosas. Y luchar contra esas personas muy poderosas o contra esos intereses pone en peligro la vida. Y si eres mujer, con mucha más razón, porque estamos en un país que ha mantenido históricamente una cultura patriarcal y donde difícilmente la mujer es escuchada. Lograr ser escuchado, lograr ser atendido por las autoridades ha sido un proceso que en estos años de lucha no ha sido fácil y que se ha logrado con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, sobre todo en términos de investigación. Pero ante todo, porque yo creo que la lógica de estar hombro a hombro construyendo con las comunidades, conociendo su realidad, aprendiendo mucho de cómo la gente ha resistido históricamente en este país, le da la potencia o nos da la potencia a las mujeres defensoras de derechos humanos para seguir adelante. No han sido pocos los casos donde las autoridades te han mandado callar, donde han querido impedir el derecho a la palabra o el derecho a la defensa de los derechos de las comunidades, y también ha tocado reaccionar de manera contundente y obviamente acompañado de las comunidades. Nomadesca hace parte del Congreso de los Pueblos, entonces si nos puede explicar un poquito qué es este movimiento y cuáles son los objetivos que van a tener durante este año 2015. Sí, el Congreso de los Pueblos hace parte del movimiento social y político en Colombia. Surge a partir de una iniciativa que se da más o menos entre el año 2004-2008, que es la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, que es un ejercicio de resistencia que su génesis estuvo en las comunidades indígenas, pero donde luego fue llegando todas las comunidades afectadas por las violaciones a los derechos territoriales. Estoy hablando de comunidades campesinas, comunidades negras, estudiantes, obreros, sectores populares, que nos dimos a la tarea durante un ejercicio de caminar el país. Las comunidades indígenas lo decían de manera muy clara: solos no podemos, y por eso nace el Congreso de los Pueblos. Y el Congreso de los Pueblos intenta llamar a muchos otros sectores sociales colombianos para que nos sentemos juntos, unidos, podamos compartir las afectaciones de este largo conflicto social y armado, pero a su vez también buscar las soluciones. Berenice, usted a lo largo de estos 30 años de lucha, de trabajo, ha sido víctima de múltiples agresiones, amenazas, persecuciones. ¿Cómo le afecta eso a su día a día? ¿Cómo consigue seguir el trabajo, seguir la lucha, sabiendo que su vida está en riesgo? Es una pregunta complejísima, y sobre todo porque uno se pregunta por qué continúa en la defensa de derechos humanos cuando ha tenido que alejarse de su familia. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces he tenido que privarme de estar con mi familia porque la situación es grave y porque lo que uno primero intenta proteger es a los que quiere muchísimo, ¿no? Entonces, privarse de eso y privarse, por ejemplo, de tener un lugar donde siempre llegar, estar de un lugar a otro para poderse proteger, lo desestabiliza en algunos momentos, pero también existe una fuerza interna, y esa fuerza interna le he dedicado, como tú dices, 30 años a la defensa de derechos humanos. Quiero ver un país distinto. No puedo en estos momentos difíciles, o porque tengo una nueva amenaza o porque tengo un nuevo riesgo, renunciar a los sueños posibles. Y la verdad es que la defensa de derechos humanos nos ha aportado muchísimo y nos ha relacionado con gente muy linda que también cree en nosotros, que es la que vive el día a día de la guerra en Colombia. Y esa es la razón por la cual uno desde muy dentro, casi que desde las entrañas, saca las fuerzas para seguir adelante, para que a pesar de la amenaza, a pesar de la situación difícil, a pesar de haber visto la barbarie de frente, decir tenemos que continuar.
y tenemos que seguir adelante. Y también porque creo que tengo la gracia de tener una familia muy linda que siempre me ha apoyado en las iniciativas que hemos impulsado como defensores y defensoras de derechos humanos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir con nosotras aquí una vez más con PBI, y nada, pues te deseamos lo mejor en el trabajo que va llegando en este tiempo. De parte de Nómades y de las comunidades que nosotros acompañamos, realmente un agradecimiento infinito a Brigadas por estar aquí, a los jóvenes y jovencitas y todos los mayores y mayoras que han pasado por Brigadas Internacionales de Paz, de verdad decirles que gracias por haber llegado a Colombia y por haber dejado la huella y el rastro de una Colombia distinta y posible.